La lluvia azotaba las ventanas del pequeño apartamento en el centro de Madrid como si el cielo mismo estuviera furioso. Alejandro, de pie junto a la puerta, miró su teléfono por enésima vez. El metro estaba cerrado. Las calles inundadas. Y el temporal no daba tregua. Miguel, su compañero de piso desde hacía un año, entró en la sala con 2 tazas de café humeante. Y sin previo aviso. Se acercó tanto que Alejandro sintió su aliento cálido en el cuello. Entonces, Miguel lo besó. Un beso que rompió el silencio como un trueno, dejando a Alejandro paralizado. El corazón latiéndole con fuerza mientras el mundo exterior rugía. Alejandro retrocedió un paso. Los ojos muy abiertos. Sintiendo como el calor del beso se extendía por su cuerpo como una corriente eléctrica. ¿Qué demonios ha sido eso?, balbuceó, dejando caer el teléfono al suelo. Miguel no se inmutó, en cambio. Sonrió con esa confianza que siempre había envidiado. Y dijo, lo que llevaba meses queriendo hacer. ¿O vas a fingir que no lo sientes tú también? El apartamento, que hasta ese momento había sido un refugio neutral, se transformó en un campo de minas emocionales. Alejandro, de 25 años, había crecido en una familia conservadora de Sevilla, donde las conversaciones sobre amor siempre giraban en torno a bodas tradicionales y nietos. Su mudanza a Madrid había sido una huida disfrazada de oportunidad laboral, trabajando como diseñador gráfico en una agencia pequeña. Pero nunca se había permitido explorar esa parte de sí mismo que ahora Miguel había expuesto con un simple gesto. La tormenta no amainaba, el viento aullaba fuera. Y dentro, el silencio se hacía ensordecedor. Alejandro se sentó en el sofá raído, las manos temblorosas sosteniendo la taza de café. Recordó cómo había conocido a Miguel, a través de un anuncio en una app de alquileres. Miguel, de 28 años, era profesor de historia en un instituto. Abiertamente gay. Con una vida social vibrante que contrastaba con la soledad autoimpuesta de Alejandro. Habían compartido cenas, películas y confidencias superficiales. Pero nada como esto. No soy. No sé qué soy, murmuró Alejandro, evitando la mirada de Miguel. Este se sentó a su lado. No demasiado cerca, respetando el espacio que ahora parecía un abismo. No tienes que etiquetarte de inmediato. Solo sé honesto contigo mismo. ¿Cuánto tiempo más vas a esconderte detrás de esa fachada de chico hetero perfecto? Las horas pasaban lentas, marcadas por el tic-tac del reloj de pared y los relámpagos que iluminaban la habitación. Alejandro pensó en su familia, su padre. Un hombre estricto que dirigía una pequeña empresa familiar. Siempre hablando de valores tradicionales, su madre, devota católica, que organizaba reuniones familiares donde se esperaba que él trajera una novia algún día. La presión era sutil pero constante, como una sombra que lo seguía. ¿Y si esto es un error? ¿Y si solo es la tormenta jugándonos una mala pasada?, preguntó Alejandro, su voz quebrada. Miguel negó con la cabeza. Las tormentas pasan, pero lo que sientes no. Recuerda esa noche en la que hablamos hasta el amanecer sobre nuestros sueños. Tus ojos no mentían entonces. Alejandro se levantó, paseando por la sala, el suelo crujiendo bajo sus pies. Fuera, un trueno retumbó, y él sintió que su mundo interior se desmoronaba igual. Mientras la noche avanzaba, decidieron preparar algo de cena para distraerse. En la cocina estrecha,
Sus cuerpos se rozaban accidentalmente, enviando chispas que Alejandro intentaba ignorar. Miguel cortaba verduras con precisión, contando anécdotas de su juventud en Barcelona, donde había salido del armario a los 18, enfrentando rechazo inicial de su familia pero ganando libertad al final. No fue fácil, admitió. Mi padre no me habló durante meses. Pero al final entendió que el amor no se elige. Alejandro escuchaba, envidiando esa valentía. Él mismo había tenido novias en el instituto. Relaciones superficiales que nunca lo llenaban. Siempre sintiendo un vacío que ahora empezaba a entender. ¿Qué pasaría si mi familia se enterara? Susurró mientras removía la pasta. Miguel lo miró serio. Tendrías que elegir, vivir para ellos o para ti. Pero no puedes posponerlo eternamente. La cena se sirvió en la mesa del salón, bajo la luz tenue de una lámpara. Comieron en silencio al principio. Pero pronto la conversación fluyó, tocando temas profundos. Alejandro confesó su miedo a la soledad, a ser juzgado por la sociedad madrileña que, aunque progresista, aún tenía rincones conservadores. Miguel compartió historias de discriminación en el trabajo, de colegas que lo miraban de reojo. La sociedad cambia. Pero el cambio duele, dijo. Un apagón repentino los sumió en la oscuridad, solo iluminados por las velas que Miguel encendió. En esa intimidad forzada, Alejandro sintió una conexión que lo aterrorizaba y atraía a partes iguales. ¿Por qué yo?, preguntó. Miguel se acercó, porque veo en ti lo que yo fui, alguien luchando por ser libre. El beso de antes reverberaba en su mente. Y por un momento, Alejandro consideró rendirse. Pero el miedo ganó. Se levantó bruscamente, yendo a su habitación, cerrando la puerta. Solo en la cama, escuchando la lluvia. Revivió momentos pasados, fiestas donde coqueteaba con hombres pero se retractaba. Llamadas de su madre preguntando por su vida amorosa. La tormenta exterior era un espejo de su tormenta interior. Miguel respetó su espacio. Pero Alejandro sabía que esto no terminaba aquí. Mañana, cuando el sol saliera, tendría que enfrentar las consecuencias. El sueño lo eludió. Y en la quietud, se preguntó si estaba listo para pagar el precio de la verdad. A la mañana siguiente, el sol se filtraba tímido por las cortinas. Pero la tormenta emocional no había pasado. Alejandro se levantó temprano, preparando café en silencio, evitando mirar a Miguel cuando éste apareció en la cocina. Buenos días, dijo Miguel con naturalidad, como si nada hubiera ocurrido. Pero sus ojos traicionaban una tensión subyacente. Alejandro murmuró un saludo, sirviéndose una taza y saliendo al balcón, donde el aire fresco de Madrid post-tormenta lo recibió. La ciudad bullía abajo, coches chapoteando en charcos. Gente apresurada hacia el trabajo. Él, sin embargo, se sentía atrapado en un limbo. El beso de anoche no era solo un impulso, era una declaración que exigía una respuesta. De vuelta adentro, Miguel lo confrontó suavemente. No podemos ignorarlo. Ale. Hablemos. Sentados en la mesa, Alejandro expresó sus dudas. Tengo miedo de lo que esto significa. Mi familia. Ellos esperan tanto de mí. Miguel asintió, comprendiendo. Yo pasé por lo mismo. Cuando salí del armario,
Perdí amigos. Pero gané autenticidad. ¿Vale la pena el riesgo? Alejandro pensó en su hermana mayor. Casada y con hijos. El modelo que sus padres querían para él. En Sevilla. Las tradiciones pesaban como anclas. Pero en Madrid. Con su vibrante escena LGTB en Chueca. Había vislumbrado otra vida. Tal vez. Admitió. Y por primera vez. Permitió que sus dedos rozaran los de Miguel. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas. Salieron a caminar por el Retiro, donde el sol primaveral iluminaba los caminos. Miguel hablaba de historia. Su pasión. Comparando su situación con figuras del pasado que habían desafiado normas sociales. Alejandro escuchaba, sintiéndose atraído por esa inteligencia. Una tarde. En un café. Miguel le tomó la mano bajo la mesa. Un gesto discreto que aceleró su pulso. ¿Y si alguien nos ve? Susurró Alejandro. Miguel sonrió. Madrid es grande. Y el mundo cambia. Pero si te avergüenza. Entonces quizás no estés listo. Eso dolió. Porque Alejandro sabía que era verdad. Esa noche. Solos en el apartamento. Compartieron un beso más. Esta vez consentido. Pero Alejandro se apartó antes de que escalara. El conflicto interno rugiendo. La presión familiar llegó pronto. Su madre llamó, invitándolo a Sevilla para el cumpleaños de su padre. Trae a alguien especial si quieres, dijo ella inocentemente. Alejandro colgó. El pánico instalándose. Contó a Miguel. Quien lo animó, ve solo esta vez. Pero piensa en el futuro. Pero Alejandro. En un impulso. Invitó a Miguel como amigo. El viaje en tren fue tenso, Miguel respetaba los límites. Pero la cercanía avivaba el deseo. En Sevilla. La casa familiar era un bastión de tradición, fotos de bodas. Cruces en las paredes. Su padre. Don José. Lo recibió con un abrazo firme, hijo. ¿Cuándo nos darás nietos? Alejandro sonrió forzado. Mientras Miguel observaba en silencio. La cena familiar fue un campo minado. Su madre. Doña María. Interrogó a Miguel, ¿y tú? ¿Tienes novia? Miguel respondió con gracia, no en este momento. Alejandro sintió el sudor en la frente. Más tarde. ¿En la habitación de invitados? Solos. Miguel lo confrontó, esto es insostenible. O lo aceptas o lo dejas. Alejandro. Llorando. Admitió, te quiero. Pero tengo miedo de perderlos. Se besaron apasionadamente. Pero el sonido de pasos en el pasillo los separó. Al día siguiente. Durante la fiesta. Un primo comentó casualmente sobre esos maricones en Madrid. Y Alejandro no defendió nada. Mirando a Miguel con culpa. Este. Herido. Se excusó temprano. De vuelta en Madrid. La brecha se amplió. Miguel se distanció. Saliendo más con amigos. Alejandro. Solo en el apartamento. Reflexionaba sobre sus elecciones. Llamó a su mejor amigo de la universidad. Heterosexual. Quien lo escuchó, si te hace feliz. Ve por ello. La familia eventualmente entiende.
Pero el duda persistía. Una noche. Miguel regresó tarde. Oliendo a alcohol. No puedo seguir así, dijo. O lo asumimos o terminamos antes de que duela más. Alejandro. En un momento de valor. Lo besó. Prometiendo intentarlo. Comenzaron a salir discretamente, cenas en restaurantes apartados. Paseos nocturnos. Pero la sociedad acechaba, en el trabajo. Un colega hizo un chiste homofóbico. Y Alejandro rió nervioso. Traicionándose. El conflicto escaló cuando Miguel propuso ir a una marcha del orgullo. Es hora de ser visible, dijo. Alejandro vaciló, ¿y si me ven? Miguel. Frustrado, eso es el problema. ¿Quieres el amor sin el costo? Discutieron. Voces alzadas. Y Alejandro dijo algo hiriente, tal vez no soy como tú. Miguel se fue. Dando un portazo. Solo. Alejandro lloró. Dándose cuenta del precio de su cobardía. Al día siguiente. Lo buscó en el instituto. Pidiendo perdón. Miguel aceptó. Pero advirtió, no puedo ser tu secreto eternamente. Su relación se fortaleció. Pero la sombra de la familia y la sociedad lo perseguía. Preparando el terreno para decisiones mayores. Los meses pasaron. Y la relación entre Alejandro y Miguel se profundizó en secreto. Un oasis en medio del caos cotidiano. En el apartamento. Compartían momentos de intimidad, cocinando juntos. Viendo series acurrucados. Hablando de sueños futuros. Miguel soñaba con viajar a América Latina. Enseñar historia allá, Alejandro. Con abrir su propio estudio de diseño. Pero fuera. El mundo los obligaba a fingir, en el metro. Soltaban las manos si alguien miraba, en fiestas. Se presentaban como amigos. Alejandro sentía el peso de la doble vida. Un conflicto interno que lo carcomía. No sé cuánto más puedo aguantar. Confesó una noche. Miguel lo abrazó, el cambio viene de adentro. Cuando estés listo. Yo estaré aquí. La presión social se materializó en el trabajo. En la agencia. Un proyecto involucraba una campaña LGTB para una ONG. Alejandro. Asignado. Brilló con ideas. Pero un compañero senior. Conservador. Comentó, esto es propaganda. El matrimonio es entre hombre y mujer. Alejandro calló. Pero dentro ardía. Contó a Miguel. Quien lo animó, defiende lo que crees. Inspirado. Alejandro propuso cambios audaces en la reunión. Ganando aplausos. Pero también enemistad. Esa noche. Celebraron con vino. Y Miguel dijo, estás cambiando. Pero el miedo persistía, imaginaba a su padre enterándose. ¿El rechazo? La familia golpeó de nuevo. Su hermana, Ana, visitó Madrid inesperadamente. Papá no está bien. Dijo. Presión alta. Estrés. Alejandro sintió culpa, sabía que su soltería preocupaba a sus padres. Durante la cena con Miguel presente como compañero de piso. Ana notó la química. ¿Hay algo entre vosotros? Preguntó en privado. Alejandro negó. Pero su voz tembló. Ana. Progresista. Lo abrazó, si es así.
Yo te apoyo. Pero díselo a ellos. Alejandro lloró, revelando todo. Ana prometió secreto. Pero urgió, no los subestimes. Miguel, al saberlo, se alegró, un paso adelante. Pero el destino intervino. Un amigo común de Miguel publicó una foto en redes, ellos dos en un bar. Demasiado cercanos. Aunque borrada rápido. Un primo de Alejandro la vio y chismeó. La llamada de su padre llegó como un trueno, hijo. ¿Qué es esto? ¿Eres uno de esos? Alejandro, en pánico, mintió, solo amigos. Pero don José insistió, ven a casa. Hablamos. Miguel lo animó a decir la verdad, es ahora o nunca. El viaje a Sevilla fue agonizante, Miguel se ofreció a ir. Pero Alejandro rechazó, solo complicaría. En casa. La confrontación fue brutal. Don José. En el salón. Mostró la foto impresa, explícate. Alejandro. Con voz quebrada. Confesó, papá. Soy gay. Miguel es mi pareja. Silencio. Doña María lloró, Dios mío. ¿Qué hemos hecho mal? Don José explotó, esto es una fase. La sociedad te ha corrompido. No lo acepto en mi casa. Alejandro defendió, es quien soy. Pero su padre lo cortó, elige, tu familia o esa vida. Herido. Alejandro se fue. Lágrimas en los ojos. En el tren de vuelta. Llamó a Miguel, me han rechazado. Miguel lo esperó en la estación. Abrazándolo, lo siento. Pero eres fuerte. La traición vino de inesperado. Un colega de Miguel. Envidioso. Filtró rumores en el instituto, el profe de historia es maricón. Influyendo a los alumnos. Padres conservadores protestaron. Y el director citó a Miguel, mantén tu vida privada. Miguel. Furioso. Confrontó al colega. Pero el daño estaba hecho. En casa. Desahogó con Alejandro, esto es el precio. Alejandro. Sintiéndose culpable. Sugirió, tal vez deberíamos pausar. Miguel. Dolido, me abandonas ahora. Discutieron ferozmente. Alejandro acusando a Miguel de presionarlo. Miguel replicando que Alejandro era cobarde. En el clímax. Alejandro gritó, quizás no valga la pena. Miguel. Roto. Se fue a casa de un amigo. Solo. Alejandro reflexionó sobre sus elecciones, había perdido familia. Arriesgado trabajo. Herido a quien amaba. Llamó a Ana. ¿Quién me dio? Papá se arrepentirá. Dale tiempo. Inspirado. Alejandro escribió una carta a sus padres. Explicando su amor. Su dolor. En el trabajo. Defendió la campaña LGTB públicamente. Ganando respeto. Pero extrañaba a Miguel. Una semana después. Lo buscó, perdóname. Elegí mal. Miguel. Con ojos cansados, el amor requiere sacrificio mutuo. Se reconciliaron. Pero la herida persistía. Preparando un final incierto. La reconciliación fue frágil. Como un cristal reparado. Alejandro y Miguel volvieron a convivir.
Pero con cautela, conversaciones profundas sobre límites. Promesas de apoyo mutuo. Alejandro asistió a terapia. Explorando su identidad. Aprendiendo a lidiar con el rechazo familiar. Miguel. Por su parte. Enfrentó el acoso en el trabajo con dignidad. Presentando una queja formal que resultó en disculpas del colega. Juntos. Asistieron a grupos de apoyo LGTB en Chueca. Donde historias similares les dieron fuerza. Somos muchos luchando. Dijo Miguel una noche. Caminando por las calles iluminadas. Alejandro. Sintiéndose parte de algo mayor. Pero el alto costo se manifestó. Don José llamó semanas después. Voz temblorosa, hijo. Tu madre está enferma. Ven. Alejandro viajó solo. Encontrando a doña María en cama. Pálida. Es el estrés. Dijo ella. Tú. Elección nos duele. Alejandro. Conteniendo lágrimas. Explicó, no es elección. Mamá. Es quien soy. Discutieron horas, don José admitió miedos, temo por ti en esta sociedad. Alejandro compartió historias de discriminación. Pero también de aceptación. Al final. Un abrazo tentativo, te queremos. Pero necesitamos tiempo. De vuelta en Madrid. Contó a Miguel, es un comienzo. Miguel sonrió, el cambio duele. Pero vale. La sociedad golpeó más fuerte. Durante la marcha del orgullo. Decidieron ir juntos. Alejandro. Nervioso. Llevó una bandera arcoíris. En la multitud. Se sintieron libres. Besándose públicamente por primera vez. Pero un grupo de manifestantes contrarios gritó insultos. Y un objeto voló. Rozando a Miguel. Herido leve. Pero el incidente los sacudió. En casa. Vendando la herida. Alejandro dijo, esto es real. El odio existe. Miguel. Serio, por eso luchamos. El evento salió en noticias locales. Y un familiar vio a Alejandro en TV. Llamadas de reproche llegaron. Pero también de apoyo de amigos. El clímax llegó con una oferta laboral para Miguel, un puesto en Barcelona. Mejor pagado. Pero lejos. Es una oportunidad. Dijo. Alejandro. Aterrorizado, me dejas. Miguel negó, ven conmigo. Empecemos de nuevo. Pero Alejandro dudó, su trabajo en Madrid. La familia en Sevilla. Sería huir. Argumentó. Discutieron, Miguel acusando a Alejandro de estancamiento. Alejandro replicando que Miguel era egoísta. En el calor. Alejandro reveló un secreto, había contactado a una exnovia para probar su heterosexualidad. Un encuentro que no pasó de charla. Pero que dolió como traición. Miguel. Devastado, ¿dudas aún? Alejandro lloró, era miedo. No duda. La ruptura fue inevitable. Miguel empacó, necesito a alguien que elija plenamente. Alejandro suplicó. Pero Miguel se fue. Dejando el apartamento vacío. Solo. Alejandro enfrentó el vacío, perdió amor. Cuestionó identidad. Meses después. En terapia. Se dio cuenta, había pagado por autenticidad.
Reconcilió parcialmente con familia, don José visitó Madrid. Un paso torpe hacia aceptación. Alejandro salió con otros. Pero ninguno como Miguel. En una fiesta. Se reencontraron, Miguel con nuevo novio. Alejandro solo. Charlaron. Nostalgia en el aire. Fuiste mi despertar, dijo Alejandro. Miguel sonrió, y tú el mío. Años después. Alejandro. Ahora openly gay. Dirigía su estudio. Abogando por derechos LGTB. Reflexionaba sobre el camino, conflictos internos resueltos. ¿Pero a qué precio? La sociedad evolucionaba. Pero las heridas perduraban. ¿Fue correcto priorizar el amor propio sobre la familia y la estabilidad? ¿O debí conformarme con una vida de apariencias para evitar el dolor?